Pablo dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este pasaje me llamó bastante atención y me puso a estudiar seriamente, porque decía cómo que Pablo está complementando o completando los sufrimientos que les faltó a Cristo. Es decir, parece que Pablo está diciendo que los sufrimientos de Cristo están por ser completados en el sufrimiento suyo. No, hermanos, no significa decir esto. Pablo no quiere decir, ni siquiera quiere mencionar que los sufrimientos que padece él es un complemento de los sufrimientos de Cristo. Lo que Pablo está mostrando a nosotros acá es que cada miembro del cuerpo de Cristo, si somos la iglesia, cada uno que sufre el cuerpo entero de Cristo. Y por sufrir un miembro, sufre el cuerpo, y si sufre el cuerpo, cuanto más la cabeza. Diciendo de otra manera, todos los sufrimientos de Cristo trajo reconciliación de nosotros con Dios, constituyendo a nosotros cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, vivimos en un mundo caído, vamos a estar en batalla espiritual, en lucha en contra de los pecados, en lucha en contra de nosotros, y vamos a estar sufriendo. Cuando Pablo dice que sufre los sufrimientos que sufre ahora los sufrimientos que les faltó a Cristo, está diciendo así: cuando Cristo vino, sufre por la iglesia y da su vida por la iglesia, y la iglesia sale de un estado de condenación y pasa a pertenecer a un estadio de reconciliación. Una vez que Cristo es resucitado y sube al cielo, deja acá su cuerpo, que es la iglesia. Cuando cada miembro sufre por el evangelio, por Cristo, no estoy hablando de un sufrimiento inherente a toda la raza humana o inherente a toda la raza caída o toda la creación caída. Porque, hermanos, después del pecado, el sufrimiento se mete en el mundo. El sufrimiento pasa a toda la creación. Los animales sufren, las plantas sufren, se enferman, mueren. La creación sufre, el ser humano sufre. Entonces el sufrimiento es inherente de la caída. El pecado trae el sufrimiento. Entonces todos nosotros vamos a sufrir igual, sea creyentes o impíos, vamos a sufrir igual. Cuando muera un ser querido, vamos a sufrir. Cuando nos falta recurso para pagar una deuda, vamos a sufrir. Cuando estamos enfermos, vamos a sufrir. Cuando alguien nos ofende, vamos a sufrir. Hay sufrimiento por causa de la caída. Ese sufrimiento inherente a cualquier ser vivo, a toda la creación bajo el pecado. Ahora, lo que Pablo está hablando no es esa clase de sufrimiento. Pablo está hablando de los sufrimientos por Cristo. Y quiero caminar en las Escrituras ante un par de textos para entendernos por qué y cuáles son las razones las que el creyente debe alegrarse por el sufrimiento. Pero no es alegrarse en un sufrimiento de situaciones comunes a todos los seres humanos. Es alegrarse por un sufrimiento a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Por eso te hice primeramente la pregunta: ¿qué has sufrido o padecido por amor de Cristo, del Evangelio? Por ser creyente, por ser cristiano, por ser evangelista. ¿Qué son tus sufrimientos? Hay personas que viven creyentes nominales, que viven como creyentes, pero no padecen ningún sufrimiento a causa de ese título. Obviamente que vuelvo a referirme que los sufrimientos no son más iguales al inicio del siglo en nuestro país. Al inicio del siglo, es decir, apenas resucita Jesús, los discípulos empiezan a sufrir persecuciones de muerte.
Aún tenemos esa clase de persecución en países orientales. Pero acá en nuestra realidad, ¿qué clase de sufrimientos tenemos? Cuando sufrís por Cristo, por ser creyente, por creer en el Evangelio. Y quiero que siga pensando en esas preguntas a lo largo de la prédica. Y vamos a mirar acá, volviendo al versículo primero que leímos, 24. ¿Qué es lo que dice en las primeras palabras ahí? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Primer punto de los sufrimientos del creyente por amor a Cristo: gozo. Qué impactante es esta palabra. Gozarse por sufrir por amor de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? ¿De qué se trata este gozo? Obviamente Pablo no es un masoquista, no siente placer por sufrir, sino que Pablo acá está diciendo que siente placer por la causa que sufre. Cada vez que sufro por esta causa, si hubiese sufrido por otra causa, realmente era un desastre. Pero si estoy sufriendo por amor de Cristo, por predicar la palabra, por serle fiel a las Escrituras, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Voy a darte algunas razones por qué el creyente debe gozarse en el sufrimiento. Escuche una cosa, volvamos al tiempo de Israel cuando estaba encarcelado o viviendo bajo esclavitud en el Egipto. Cuando Dios libera a este pueblo y este pueblo va al desierto, cumplir con el propósito de Dios, este pueblo empieza a sufrir. Pero ellos están sufriendo a causa de ¿qué? A causa del nombre, a causa del Dios verdadero. La fuga puede decir así, la salida de ellos de Egipto fue dada por mano del Dios Todopoderoso. El pueblo de Egipto y todo el mundo comprendió y conoció el Dios de Israel. Entonces ese pueblo está en el desierto y está yendo hacia un propósito que Dios les había prometido. Pero ellos no están gozosos con el sufrimiento que Dios les da en el desierto. Y por eso todas las Escrituras hacen mención del día de la provocación en el desierto. Cada vez que vuelve al pueblo de Israel en el desierto, hace mención que el pueblo fue rebelde, que el pueblo murmuraba. Pasar por la tribulación, por la dificultad, hermano, rezongando, reclamando, murmurando, es para cualquiera. Cualquiera hace eso. No tiene que ser creyente, no, cualquiera. Ahora, pasar por la tribulación, por las aflicciones, por causa de Cristo o del Evangelio, gozoso, es para creyentes. Es para creyentes. Ya hemos expuesto una palabra así, no sé si fue en 2 Timoteo, que hace mención exactamente de pasar, o Pedro parece, primera de Pedro, padecer aflicciones gozosamente. Ahora, no es padecer aflicciones de cualquier clase, no, como las que expliqué en el inicio, no, padecer aflicciones por amor del Evangelio. ¿Qué es lo que tú has dejado por amor al Evangelio? Te voy a señalar algunas aflicciones que usted puede padecer por amor del Evangelio. La vieja vida, las prácticas viejas que tu carne desea hacer, pero tú no haces más, y por ahí solo padece y sufre en su mundo interior por amor al Evangelio. Dejar de hacer algunas cosas que tu corazón desea, sufrir un agravio con ganas de devolver igualmente, pero tragarlo, orar por adentro y decir: Señor, ayúdame a reaccionar como corresponde. Es sufrir por amor al Evangelio. ¿Por qué usted está haciendo eso? Simplemente porque ama a Dios y obedece su palabra y quiere ser un ejemplo, un testigo fiel de Él en este mundo.
Está sufriendo por amor de Cristo. Cuando usted da la otra mejilla, camina la segunda milla, está sufriendo por amor de Cristo. Dios sabe lo que usted está pasando por adentro. Estoy hablando de esa clase de sufrimiento por amor de Cristo. Y Pablo está diciendo, yo padezco gozosamente por amor del Evangelio, por Cristo. Vamos entonces a acompanhar algunos versículos. 2 Corintios 4:17 dice así: porque la aflicción leve y pasajera produce eterno peso de... ¿Por qué el creyente debe padecer y pasar por las aflicciones gozosamente? Primero, porque este sufrimiento es leve y pasajero. Y encima produce peso de gloria. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que eso te da una recompensa celestial, eterna. Produce eterno peso de gloria. Así que los creyentes que no saben padecer, no saben pasar gozosamente por sufrimiento, significa, pastor, que no van a tener eterno peso de gloria. Sí, es lo que la Biblia está diciendo. ¿Se acuerda del pueblo? Volvemos allá al pueblo de Israel. Que Dios mató toda una generación en el desierto para que en la próxima generación viera la tierra prometida. Eso es un símbolo. Esa gente que se decía creyente, que se decía cristiano nominal, pueblo de Dios, Dios no los llevó a ver la tierra prometida, tierra de descanso. ¿Qué tierra es esa? Hablando de forma metafórica, es el cielo. El creyente que no sabe pasar por las aflicciones por amor del Evangelio, gozosamente, hermano, hay algún problema. Segundo texto, Hebreos 12, 5 al 11 y Santiago 1, 2 al 4. Porque el sufrimiento nos lleva a la madurez y a la santidad. El creyente debe pasar gozosamente por la aflicción y por el sufrimiento, porque el sufrimiento por amor de Cristo nos lleva a la madurez y a la santidad. Aprendemos cuando sufrimos, hermano. Eso nos vuelve más maduros. Muchos matrimonios y hermanos en la iglesia que están pasando por problemas difíciles, cuando yo aconsejo a ellos y oramos juntos y lloramos juntos, les digo, el Señor te está enseñando para que puedas enseñar a otros cuando pase por este mismo problema. Usted ya tiene una caminada y sabe cómo administrar el tema. Y puede ser una mano extendida a aquel que está recién empezando y pisando el mismo escalón que vos. ¿Cuántas y cuántas personas podés ayudar que tiene o lleva el mismo problema tuyo, que supiste pasar y padeciste y con gozo saliste por amor de Cristo? Por amor de Cristo, pastor, soy burlado en mi laburo. Goce por eso, hermano. Quede contento con eso. Feliz. Gracias a Dios soy burlado en mi colegio, en mi laburo, por causa del Evangelio. Esa única razón por qué soy burlado. Porque si yo vuelvo a portarme como anteriormente, no voy a ser burlado. Pero cuando empiezo a demostrar los frutos del Evangelio en mi vida, ahí soy burlado. Usted está padeciendo eso únicamente por amor a Cristo. Es un otro ejemplo de cosas actuales por el cual el creyente padece. Porque a veces usted dice, no, pero esta palabra está muy lejana de mí, pastor. Pablo sufría persecuciones y todo, pero no está lejana. ¿Cuáles son los sufrimientos que padeces por amor de Cristo? ¿Y cómo lo padece? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, hermanos. ¿Cuáles son? Y si usted para pensar, dice, ¿sabe que ninguno? Allá en mi laburo yo disfrazo que no soy nada. Ni digo, nadie sabe que soy cristiano porque no quiero ser burlado. En mi colegio soy un 007. Agente secreto. Nadie se enteró que yo soy cristiano todavía. Gracias a Dios, por lo menos no soy burlado. Bueno, entonces, ¿qué sufro por amor de Cristo? A ver. No sé, cuando me putean en la calle, yo puteo de vuelta. Bueno, entonces no sufro. ¿Qué más? Hermano, pregúntese. El boliche que tanto me encanta, sigo yendo. Entonces, no padezco por eso, no siento nada. ¿Qué más? Pregúntese.
a sus adentros. Y segundo punto, si padezco, ¿cómo lo paso? ¿Cómo la enfrento? ¿Gozosamente o rezongando? No quiero más ir a ese colegio porque, bueno, la gente ya burla de mí sin parar. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y bueno, alégrese. Alégrese porque está reflejando el verdadero carácter de Cristo en el colegio. El día que éste sufra algún padecimiento o alguna cosa en su familia, va a acercar al único que refleja el carácter de Cristo, que puede dar un apoyo, que sos vos. Eso pasó conmigo, hermano, cuando me convertí a los 17 años en mi colegio. La gente me burlaron todo el año. Al fin del año, de la mitad para el fin, muchos de mis amigos que burlaban de mí, que se metían en problemas, venía y decía: Wilton, vos sos el único que veo acá que tiene fe, que es algo, sos diferente. Y abría para mí su corazón y ahí orábamos juntos. ¿Sabe qué pasa, iglesia? Es que a veces nosotros no resistimos el sufrimiento, la burla y callemos. Es decir, desistimos a la mitad de la caminada. Acá están los jóvenes que vamos a empezar a hacer oraciones en los grupos en Capital Federal, dentro de las universidades. Las 3 más grandes universidades de Argentina vamos a empezar a hacer oraciones, un grupo de oraciones llamado Círculo de Oración. Los jóvenes van a dar las manos y vamos a empezar, estamos hablando de eso otro día. ¿Quiénes se van a achicar? ¿Y quiénes van a llegar y dar la mano y decir que burle de nosotros? La universidad como UBA está totalmente secularizada. Está el movimiento homosexual, LGBT más no sé qué, PMG, un montón de cosas que tiene más de 50 letras ahora. Están ahí todos unidos. Ellos pueden juntar, pueden hacer campana, pueden hacer lo que quieren, pero no puede haber un grupo de cristianos ahí orando, predicando la palabra. No puede, es prohibido. Pero orar puede. Vamos a orar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos orando. Estamos teniendo una charla, un círculo de charla. ¿Con quién? Con Dios. ¿Y qué te interesa? Estamos haciendo lo nuestro, ustedes hacen lo suyo. Vamos a estar orando. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Muchos cristianos que se achicaron se van a acercar. Che, ustedes están orando, yo también soy cristiano, puedo acompañarlos. De otras iglesias se van a acercar. ¿Sabe qué puede pasar con eso? Un montón de gente que están viviendo un desastre en su vida se acerca a ese grupo y va a decir: che, yo estoy necesitando oración, ¿puedo orar por mi mamá? ¿Puedo orar por mi vida? Y se va acercando. No sabía que existía un grupo de oración acá. Se va a acercar a vos quizás en privado cuando esté allá, porque tiene vergüenza de llegar al público, y llega a ti en privado y dice: che, ¿qué estaba haciendo ustedes allá en el momento del recreo, del intervalo? Estamos orando. Mira qué bueno, ¿puedes orar por mí? Eso es lo que va a pasar. Vamos a tener conversiones, avivamiento en nombre de Jesús. Pero ¿cuántos van a tener coraje de sufrir las burlas, de sufrir los chistes, la risa por las espaldas? ¿Cuántos van a meterse la cara? Estoy hablando de los jóvenes de Capital. Es un proyecto para Capital. ¿Y cuántos se van a achicar? Es decir, cualquier excusa va a tener. No, che, tenía que sacar una fotocopia y ya vengo, y no viene más. Poniendo en nuestros días, hermanos, esta es la clase de sufrimiento que hoy tenemos por Cristo. No negar el Evangelio. No negar el Evangelio. Segundo lugar, porque nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace tener santidad. Tercer punto, 2 Timoteo 2:3. Porque somos buenos soldados de Cristo. Y aunque la batalla, hermanos, sea cruenta, nuestra victoria está asegurada. Dice el texto de 2 Timoteo 2:3, dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados y estamos en una batalla. Obviamente que esta palabra está dirigida a los pastores. Aquel que milita la batalla del Señor no se enrede con las cosas de esta vida. Está hablando a los pastores. Pero la primera parte, que el soldado de Cristo sufre penalidades, a todo aquel que vive el Evangelio. A todo aquel que vive el Evangelio. Porque el Evangelio es predicado, hermanos, no únicamente con tus palabras,
sino que con tus acciones, con los frutos que son producidos a través de tu actuar. Cuarto, Juan 12, 24. Porque la obra de Dios no avanza sin abnegación. Juan 12, 24 dice, si el grano de trigo no caer, vamos a leerlo. Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir? Morir para mi yo, hermanos. Para mi egocentrismo, para mi orgullo, para mi vergüenza. No tengo vergüenza, pastor, no puedo acercarme a los grupos. Tengo vergüenza, no puedo abrir un pequeño grupo en mi casa, no tengo vergüenza de llamar a la gente. Hermano, ese es el año que Dios va a hacer un avivamiento en esta iglesia. Acá en Capital y las otras que vamos a abrir, si Dios quiere, en nombre de Jesús. Un avivamiento. ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer, a morir para nosotros mismos por causa del evangelio del amor a Cristo? Sigue la pregunta, la tienda en tu corazón. ¿Qué sufrimientos tengo por amor de Cristo? Sigue preguntándote. Próximo texto, quinto. Hechos 9, 16. Hechos 9, 16. La palabra de Dios dice, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A Pablo ya estaba profetizado eso. Los sufrimientos de Pablo, Dios ya le había dicho ya. ¿Por qué él iba a sufrir? Que él tenía que sufrir y padecer por el nombre de Cristo. Ahora, no solo Pablo, hermanos, sufrió por amor de Cristo. Todo el cuerpo sufre por amor de Cristo. Y tiene que sufrir. Imaginen, vamos a poner acá algo. Estamos en un almuerzo colectivo. Todos tienen que poner algo. Entonces todos padecen, ¿no es cierto? Todos cooperan con un poquitito. Uno trae una carne, otro trae, no sé, la sal, otro trae el pan, la lechuga, hacemos una ensalada. Y hay uno que no trae nada y no padece de ninguna manera. Está bien, ese es el primer almuerzo, vamos a tener al hermano, todo bien, ¿no? Segundo, lo mismo. El hermano no coopera, no está, no es por falta de tener, ¿eh? Vamos a sacar eso de la historia. Es porque no quiere hacer parte. O a veces quiere únicamente disfrutar, pero no quiere nunca ser participante. Entonces, viene a segunda, viene a la tercera, viene a la cuarta, viene a la quinta. Estamos todos padeciendo y el hermano no padece nunca. En el sentido de querer decir, ese únicamente quiere sacarle provecho de las bendiciones. Jesús tenía mucha gente así. Muchos seguidores que únicamente querían sacar provecho de Jesús. Cuando Marta y María estaban ahí, hermanos, preocupadas. La verdad que Marta, ¿no? Y María estaba más dedicada a Jesús ahí. Entonces eso nos da un choque y nos dice, ¿qué es lo que estamos viviendo en el Evangelio que nos hace comprender esa clase de padecimiento, de sufrimiento por Jesús? Seguidores, gente que se acercan y quieren. Hay en todo lado, iglesia, en todo lado. Pero aquellos que están dándose, donándose, se nota el esfuerzo, se nota el amor, se nota el cariño, se nota cuando uno está padeciendo cosas por Cristo. Hermanos, a veces miro a la iglesia moderna y me asombro cuando leo, cuando veo y recuerdo la iglesia primitiva. Parece que la iglesia, cuanto más tenga, paz, menos se acuerda de Cristo, ¿no es cierto? Cuanto más padecimiento, más desarrolla la iglesia, más crece. Vamos a esperar el avivamiento del Señor, vamos a orar por un avivamiento sin que tengamos que padecer tan duramente, iglesia, en nombre de Jesús este año. Que nos despertemos, que nos levantemos. Hay un avivamiento que empezó, ¿cómo se llama la ciudad, Mario? Asbury. Están hace una semana o casi dos.
en adoración 24 horas. Los que se fueron del culto volvieron para estar de vuelta. Adoración, ten el video, Mario me pasó. Hermanos, están en un verdadero avivamiento. Gente arrodillándose, alabando al Señor, arrepentiendo sus pecados. Empezó una reunión y no paró más. Dentro de la universidad. Mira. Son cosas que Dios quiere hacer en este tiempo. Y justo empieza el año 2023. Yo me enteré de eso la semana pasada, con Mario. No sabía, pero Dios veo que Dios está queriendo causar un mover en todas las iglesias, hermano. Este es un año que Dios va a traer un avivamiento. Que nosotros también participemos de este avivamiento en nombre de Jesús. Quinto texto. Sexto texto, último. Hechos 5:41. Filipenses 3:10. 1 Pedro 1:6 al 8. 1 Pedro 4:12 al 14, Mateo 5:11 al 12. Este es quinto punto. Porque sufrir por amor de Cristo es un alto lugar de honor y tenidos como dignos por este sufrimiento. Vamos a leer apenas dos textos. 1 Pedro 4:12. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tiene que gozarse en el sufrimiento de Cristo, porque cuando Cristo esté en la gloria, vamos a estar gloriosos con Él también. Que nos alegremos en su gloria, que ahora Cristo está glorificado. Cuando regrese Cristo para buscar su iglesia a glorificar, vamos también a poder ser glorificados. Es como, hermano, una causa y consecuencia. Es algo que de ser creyente vamos a padecer, sí o sí. De algún grado vamos a padecer. Y por ser creyentes y que hemos padecido, vamos a ser glorificados. Ese es el camino. No hay otro. Vamos a ser glorificados. Aquel que estaba glorificado en esta vida va a padecer en la venidera. Así fue la parábola de Jesús en Lucas 16, del 19 al 31, que dice que habían dos hombres, Lázaro y el rico, y murió uno. ¿Y qué recibieron allá en su destino? Murieron los dos. ¿Qué recibieron? ¿Y qué palabras fueron dichas a ellos? Uno fue al seno de Abraham, representando el cielo, y el otro fue al Hades, a Gehenna, Tártaro, al lugar de tormento, al infierno. ¿Qué palabras escucharon los dos? Tú en tu vida tuviste únicamente disfrutes, gozo, y acá sufre padecimientos. Este tuvo únicamente sufrimientos, y acá padece, acá recibe gozo, es consolado. Ese es el camino, el proceso. El creyente padece sufrimientos. Como en la vuelta pasada, el culto pasado, habíamos predicado que servir a Dios es dar de sí. Es revelar a Cristo a través de su vida. No es únicamente venir a la iglesia y congregar. Aquel que viene a la iglesia y congrega únicamente es como aquel que va al asado, pero está siempre solo comiendo, nunca lleva ni un pan. Es un ejemplo. Una ilustración. No piense que por hacer un asado el hermano no va a venir porque no va a traer pan, hermano. Entendemos la vida y la situación de cada uno. Es un ejemplo. Y pongamos ese ejemplo un poco más familiar, porque no dentro de la iglesia. En tu familia, imagina que siempre viene y no trae nada. Tus hermanos, ¿me explico? Hay algunos ahí que tienen familias así, hermanos, que llevan el pan y otros no llevan nada. Y siempre los cumpleaños es lo mismo, ¿no es cierto? Este nunca trae nada. Siempre los asados pasa lo mismo. Todos los domingos este nunca trae nada, ¿no es cierto? Y los hermanos se juntan todos y le critican. Dicen, no, usted no hace falta que venga. Y dice, no, acá está mamá, papá siempre pagando todo. Nosotros estamos cooperando y vos no traes nunca nada, ¿no es cierto? Y así es. Entonces, como un pequeño problemita que tenemos en ese concepto de reunir la familia. Y la iglesia siente lo mismo, ¿no es cierto?
Cuando nosotros, hermanos, estamos viviendo un evangelio que por amor de Cristo nos llevamos el pancito, el asado, la lechuga, es decir, no padecemos, queremos siempre de Dios recibir, que venga la bendición, que venga la prosperidad, que venga la unción, que venga. Estamos ahí al camino esperando que pase Jesús para agarrarlo y sacar de él algún provecho. Pero esta vida de compromiso, de seguir, de comer de carne y beber de la sangre, no, esa no la quiero. Entonces son cristianos nominales. Pero los creyentes de verdad, Pablo está diciendo, me gozo en pasar por las aflicciones por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Impresionante porque Pablo estaba preso, pero la iglesia de Colosas no fue plantada por Pablo. Obviamente que fue plantada por Epafras. Pablo quizás nunca pisó en la iglesia de Colosas, ni hizo una sola visita. Es muy probable. ¿Por qué dice que está padeciendo por los hermanos de Colosas? Porque, hermano, todo lo que padece Pablo y padeció Pablo fue por el cuerpo de Cristo y por ser la iglesia de Colosas una parte del cuerpo de Cristo, que también era fruto del ministerio de Pablo a través de un discípulo. Por ser considerado el cuerpo de Cristo, hermano, cuando uno sufre, sufre por todo el cuerpo. ¿No es así que dice 1 Corintios? No diga que porque no soy del ojo, no soy el ojo, no soy del cuerpo. Porque no soy la boca, no soy del cuerpo. Porque no soy el corazón, no soy del cuerpo. Si todos tienen el mismo valor en el cuerpo. Si padece el dedo mínimo, padece todo el cuerpo. Todo el cuerpo siente dolor. Así dice el apóstol en 1 Corintios. Ahora entramos acá y así cerramos en lo que él dice en el versículo siguiente. Aún en el mismo versículo 24, dice así. Padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces no significa que a Cristo le faltó algún sufrimiento para completar su obra. Lo que Pablo quiso decir es que la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, si sufre el cuerpo, cuanto más la cabeza. Ahora quiero que usted mire conmigo para entender bien este texto y para entender qué es lo que Pablo está hablando. Hechos capítulo 9, versículo 4. Cuando Saulo, el mismo apóstol Pablo, aún con su nombre antiguo, llamado Saulo, perseguía la iglesia de Jesús, que tiene con él un encuentro, que Cristo tiene un encuentro con Pablo, con Saulo. ¿Qué es lo que Jesús le dice a él cuando está en el piso, cuando cae en tierra? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué? Bueno, pero no estaba persiguiendo la iglesia. ¿Por qué Jesús dice, por qué me persigues? Entonces significa que Pablo, cuando perseguía la iglesia, estaba persiguiendo ¿a quién? A Cristo. El mismo Jesús dice eso. Entonces, cuando la iglesia está sufriendo, ¿quién sufre? Cristo. Ese es el sentido en que Pablo nos está diciendo. Si los sufrimientos de la iglesia son también los sufrimientos de Cristo, entonces los sufrimientos de Cristo no habrán acabado hasta que la iglesia sea glorificada. Qué cosa, ¿no es cierto? Mientras la iglesia no deje de sufrir y sea arrebatada y glorificada para recibir al Señor en los aires, nosotros cuando sufrimos estamos completando los sufrimientos de Cristo. Completando no porque le faltó algo, completando porque todavía sigue sufriendo la cabeza. Mira por favor Filipenses 1:29, versículo 30. 1, 29 y 30. Dice así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fue concedido a ustedes, eso es gracia. No solo que creáis, es decir, la fe no viene de ti, ya viene de concesión de Cristo. Dios te da la fe. Fue concedido a ustedes no solo que creáis. ¿Qué más fue concedido? Que ustedes también padezcáis por amor de Él. Entonces, ojo que el texto está hablando siempre, no del padecimiento de cualquier ser vivo caído en este mundo caído.
sino que estamos hablando de sufrimiento por amor de Cristo. ¿Qué es lo que padecemos por amor de Cristo? Y te quiero traer acá una ilustración. Escuche bien una cosa. Versículo 25, Pablo dice que él es ministro de Cristo, administrador de las cosas de Dios. Ahora, la ilustración es, si usted ve a un diplomata, digamos ahí, un embajador, que está en un país ajeno, representante de su país de origen. Si este embajador es maltratado en el ejercicio fiel de su cometido, hermanos, no es un insulto personal, sino que es un insulto al gobierno de aquel embajador. Pablo nos trata en las Escrituras como embajadores de Cristo. Es decir, aquel que afrenta al siervo de Dios está afrentando a Cristo. Aquel que niega el evangelio que usted está predicando está negando a Cristo. Este sentido Jesús habla cuando habla de la palabra del Señor, cuando habla a Pedro y cuando habla a otros discípulos diciendo: aquel que me negare delante de los hombres, yo o negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se nega a Jesús? En la mayoría de las veces, hay otras formas de negar a Cristo, pero en la mayoría de las veces es rechazando al evangelio que está siendo predicado. Cuando se rechaza el evangelio que está siendo predicado, estamos rechazando no al evangelio, no al predicador, no a aquella persona personalmente, sino que a Cristo mismo. Efesios 3:1. Quiero que mire conmigo que los sufrimientos de Pablo eran sufrimientos por Cristo. Efesios 3:1 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de ¿quién? Prisionero de Cristo, porque estoy en la cárcel a causa del evangelio, a causa de Cristo, de mi amor, de mi fidelidad a Cristo, porque era muy fácil y muy sencillo que yo no estuviera acá, hermanos. Yo podría haber únicamente dejado de predicar, no estaría en esa cárcel. Yo podría haber simplemente negado a Cristo, rechazado toda mi enseñanza cuando estaba delante del gobernador, y no estaría yo en esa cárcel. Versículo 4. Capítulo 4, versículo 1 del mismo Efesios, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis. Este puede ser tu sufrimiento. ¿Sabe que es muy fácil dejar de sufrir las aflicciones por Cristo? No andando en los caminos que el Señor le ha otorgado que ande. Dejando de caminar de modo digno conforme la vocación que fuiste llamado. Si no andamos de modo digno de la vocación, es muy fácil no sufrir, no padecer ninguna aflicción. Filemón 1:9. Filemón 1:9 dice así: mas bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, los sufrimientos de Pablo está otorgando a Jesucristo. Está diciendo que la prisión de él es por Jesucristo. Y cuando nos hacemos cuerpo de Cristo, todo lo que padecemos padece Cristo. Padece Cristo. Por eso, hermanos, cuando vemos un hermano allá en los países árabes o los países orientales que esté sufriendo, por eso traje acá la hermana de Puertas Abiertas que nos habló acerca de los sufrimientos, de los números que son dados a los presos en Corea del Norte, que son tratados como animales, los creyentes que están en la cárcel, muchos miles de cristianos. Si están ellos sufriendo, la iglesia tiene que sufrir, hermanos. La iglesia tiene que sentir el mismo dolor. La iglesia tiene que orar por ellos. Se están padeciendo. Ellos son cuerpo de Cristo. No piense que Cristo está tranquilo ahí, sino está también padeciendo Cristo todavía por ver sus siervos, sus discípulos. Por eso en Apocalipsis capítulo 8 dice: ¿hasta cuándo, Señor? La oración de los santos, clamando al cielo, y los ángeles llevaron el incienso con la oración de los santos, que decía: ¿hasta cuándo, Señor, vengará la sangre de tus mártires? El creyente padece. Y significa eso que
cuando es por amor de Cristo, también está Cristo todavía padeciendo. 2 Corintios 1:5, Gálatas 6:17, 2 Corintios 4:10. Ahí vemos algunos textos que dice que soportaba las aflicciones en Cristo. Porque de la manera, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Diga consolación, iglesia. Vamos, consolación. Eso es lo maravilloso que Dios nos hace. Somos consolados por el poder del Espíritu Santo. Somos consolados por Dios. No piense que la vida creyente será solo un desastre de sufrimientos. No, no. Lo que pasa es que el sufrimiento, por amor de Cristo, tiene que ser existente. Pero también vienen las consolaciones. También viene el refrigerio. También viene la gracia cubriendo el dolor y dándonos aliento para seguir. Porque somos humanos, hermanos, muy débiles somos. Si viene únicamente dolor, sufrimiento, no logramos ni cumplir con el propósito. Entonces Dios nos trae refrigerios, nos consola. Pablo decía, yo vivo atribulado, pero no desanimado, cansado, pero no destruido. Y al final dice, pero soy consolado. No me acuerdo todo el versículo, pero habla un par de cosas y dice que el Señor está a su lado. Siempre recibe al final la consolación para seguir la batalla, para seguir luchando, para seguir predicando la palabra de Dios. Quiero mostrarle Gálatas 6:17. Dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas de ¿quién? Del Señor Jesús. Qué manera de expresarse. Pablo se identifica tanto como el cuerpo de Cristo, que si Él es parte del cuerpo, las marcas que está en su vida, los azotes, las tribulaciones, las aflicciones, es las marcas del cuerpo de Cristo. Mira 2 Corintios 4:10. Dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué tremendo. ¿Cómo que la vida de Jesús se va a manifestar en nuestros cuerpos? Viviendo una vida realmente que agrade a Dios, reflejando a Cristo en todo tiempo. Y quiero terminar con eso, diciendo a ustedes que el apóstol Pablo nunca vi en ninguno de sus escritos, en ningún momento, lamentar por las aflicciones que ha pasado por Cristo. Wow. Ahora que estamos cerrando la palabra, que usted está reflexionando sobre qué padezco por amor de Cristo, ahora vamos a cerrar diciendo cuántas veces lamentó el apóstol, diciendo, es muy pesada la cruz esa. Ya no puedo más con esa clase de sufrimiento. Ojalá el Señor ponga otro en el ministerio porque estoy cansado. Señor, no puedo más, no aguanto. ¿Cuántas veces vieron? Cada vez que Pablo está en la cárcel, por el contrario, sus palabras son de animación. Gozaos, hermanos, cuando sufrís, cuando padecéis sufrimiento por amor de Cristo. Regocijaos, otra vez les digo, regocijaos en el Señor. El hombre estaba en la cárcel, humillado, sin nada. Y ahí hago la segunda pregunta. ¿Cómo hemos pasado por el sufrimiento? Por el sufrimiento por amor de Cristo. A veces algunos se frustran de tal manera que dicen, wow, yo pensaba que era más fácil predicar la palabra. Abría la boca acá para predicar en la facultad, en la universidad, en mi trabajo, en mi colegio, no sé. Y recibieron re mal, me dieron de patadas, yo nunca más predico acá. No puede ser. No desista. Eso es padecer por sufrimiento. No, nunca más predico. Pero nunca más predica, ¿por qué? Porque no quiero más recibir patadas. Bueno, entonces no está más dispuesto a sufrir una cosita de nada. No fue ni una patada de verdad, literal. Fue
únicamente una patada figurada, ¿no? Los de la iglesia primitiva sufrían patadas literales, le pisaban las cabezas, ¿eh? Los látigos venían y los castigaban, derramaban sangre por amar al Evangelio y no negaba, y tampoco desistían. Hay un testimonio, hermanos, de una hermana que fue a predicar en, no sé si era en Corea del Norte o otro país, Eritrea, no me acuerdo más. Una misionera de la iglesia en Londres fue a predicar en este lugar, en este país, y allá le quebraron las piernas, le violaron todos los guardas, la prendieron, y los guardas iban haciendo fila y cada uno tenía su vez, y ella fue violada miles de veces, incontables veces, toda lastimada en la cárcel. Y la asociación como APMT de su país trabajó los juicios, trabajó con los medios, trabajó con todas las defensas necesarias para rescatar a esa hermana, la junta misionera que le había enviado, y lograron rescatar a la hermana con mucha costa, casi salía sin vida allá, y realmente salió casi sin vida. Fue internada urgentemente, fue llevada a Londres y trabajaron con esa hermana recuperándola mentalmente, psicológicamente, físicamente, muchos meses, y 2 años después, cuando estaba totalmente restaurada, lo único que ella decía a la junta misionera es: quiero volver allá a predicar de vuelta el Evangelio. Y hermanos, la historia de esa misionera es tremenda, porque está viva todavía. Hay entrevistas de ellas en YouTube. Después, en el grupo de la iglesia, si me recuerdo bien el nombre, les publico para que ustedes puedan mirar sus entrevistas. Y esta mujer fue impedida por la Junta de Misiones, que no podía volver allá, que le iba a reconocer rostro, que le iba a matar de esta vez. Ella dijo: no importa que me muera, pero no puedo dejar y ni desistir de predicar el Evangelio por los sufrimientos, por amor de Cristo. Y volvió esa mujer. Es un lindo testimonio porque muchos se convirtieron a través de ella. Entonces son cosas que a veces vemos y nos preguntamos: ¿qué clase de sufrimiento estoy teniendo por Cristo? Ni siquiera quiero dejar una costumbre por amar a Cristo. No quiero dejar siquiera un mal hábito. No quiero siquiera dejar de frecuentar determinados lugares por amor de Cristo. ¿Qué clase de sufrimiento estoy viviendo? ¿Qué coraje tengo de padecer por Cristo? Ni siquiera una burla, que me ríen por la espalda. No me gusta, no quiero. Que no te gusta, todo bien. No tiene que gustar. Y a partir de lo que no te gusta es que pasas a sufrir. Si no, no es sufrimiento. ¿No es cierto? A veces cualquier cosita que no nos gusta, ya nosotros estamos listos para devolver el agravio, hacer todo lo que... ¿Y Cristo? ¿Y dónde está el carácter de Cristo, el reflejo del Señor en nuestra vida? Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. Cierro esta palabra diciendo que es necesario padecer por amor de Cristo. No sé qué grado, qué nivel de padecimiento tú tienes, pero si tú eres creyente verdadero, creo que tienes un par de ellos. Sea menor o más grande, el medio que estás, cualquier lado, no teme hablar de Cristo. Acuérdate, Dios quiere hacer un avivamiento este año a través de tu vida. Dios empieza individualmente en nuestro corazón el avivamiento. Y tú tienes que ser instrumento en sus manos. Dios quiere usarte. Pero mientras la iglesia de Cristo se calla, se avergüenza, se intimida, con miedo de los sufrimientos que puede recibir, la iglesia no puede avanzar, la obra de Dios no avanza. Seamos destemidos, que Dios nos use como vasos, como instrumento. El lugar en donde estás, en tu diario vivir, aplica eso en tu diario vivir, en tu vida. Esté dispuesto a hablar la palabra de Dios. Hay gente que no habla de Dios únicamente por vergüenza. No, es que tengo vergüenza que
de hablar de Cristo a esta persona que me va a criticar, que me va a decir que soy anticuado, y recién nos decimos amistad? ¿No es cierto? No tenga miedo. ¿Tiene que sufrir? Sufra. Padezca. Total, son los sufrimientos modernos tan pequeños frente a los que padecieron los hombres que con su sangre nos regalaron la palabra de Dios actualizada en nuestro idioma. Es tan poco que Dios exige de nosotros, hermanos, en nuestro país, que seamos leales, fieles a Él, dispuestos, que estemos dispuestos de verdad a decir: Señor, ¿sabe qué? Si tengo que sufrir una burla, si tengo que sufrir un desprecio, acá por tu nombre lo sufro, y gozosamente. Aleluya. Fui burlado por amor del Evangelio. Gloria a Dios. Pude ser testigo fiel del Señor hoy. Amén. Así, no lamentando, no rezongando, no reclamando: si no hubiese dicho nada de Dios, ya estaban todo mejor. No, hermanos. Ahora no sé con qué cara llego al laburo, al trabajo, porque ya la gente me critica. No te preocupes. Al momento cierto, el grano de trigo ese que murió va a germinar, va a brotar, va a nacer. La semillita que plantaste va a nacer. La palabra de Dios no sale de la boca de Él vacía, producirá el propósito para el cual fue cumplida. Cuando tú hablas, Cristo está hablando. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú hablas el Evangelio, Cristo está hablando a través de ti. Y si rechazan el Evangelio, están rechazando a Él. Así que la semilla que fue plantada, Dios va a tratar de germinarla. Quizás no como esperamos, tan rápido, pero a su tiempo. Y muchas veces nos sorprende. A veces viene así. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a sermos fieles. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Oh Dios, haznos entender qué clase de sufrimientos debemos padecer hoy en día por ti, Señor. Por amor de ti, por amor del Evangelio. Oh Señor, cuando leemos estas palabras de las Escrituras, Señor, viendo que el sufrimiento de la iglesia sigue siendo el sufrimiento del cuerpo de Cristo. El sufrimiento del cuerpo de Cristo sigue siendo sufrimientos de Cristo, Señor, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Cuando leemos estas palabras en las Escrituras, Señor, que vemos hombres y mujeres de Dios destemidos, osados, oh Dios, que se metieron en lugares difíciles para predicar tu palabra, que no se intimidaba, Señor, con amenazas, sino que seguía predicando y hablaba de tu nombre, Señor. Oh Dios, úsanos en este mundo, Señor, en nuestro país tan libre, Señor, tan bendecido, oh Dios, que podemos libremente predicar, hablar de tu nombre. Oh Señor, quita la vergüenza, el miedo de tu pueblo, Señor, la iglesia. Quite, Señor, la comodidad, Señor. Oh Dios, quizás, Señor amado, el sufrimiento es salir de su hogar, es dejar su comodidad, ir a la casa de un hermano visitar y salir a predicar la palabra. Oh Dios, y compartir el Evangelio. Oh Señor, nos ayude, Señor. Nos ayude a enfrentar nuestros miedos, nuestros confortos. Nos ayude, Señor, a buscar tu poderosa palabra. Levante la iglesia, Señor Marcos Paz, de Capital Federal. Levante la iglesia presbiteriana en Argentina, Señor. Los hermanos que quieren ser fieles a ti y todas las demás instituciones. Oro por la iglesia del Señor en la tierra, Señor. Que ellos puedan levantar, Señor, con un avivamiento que tú vas a producir en este mundo, Padre. Que este año, Señor, seamos el inicio de este avivamiento. Que seamos, Señor, la punta del iceberg, Señor. Que seamos, Señor, aquellos que son punta de lanza, que tú, Señor, quieres usar en tus manos. Cada miembro de esta iglesia, usa, Señor, en nombre de Jesús. Que estemos en tu voluntad y tu presencia, para a glória de tu santo nombre. Amén y amén.